Sé bienvenido. Estamos muy contentos de que nos puedas acompañar en una sesión más. Estamos en un tiempo verdaderamente importante donde nuestra serie está tratando sobre la gestión de las emociones. Nuestra serie se titula La sanidad interna, la sanidad interior. Y en este tiempo de la pasión de Cristo, del procedimiento de Cristo, del proceso de Cristo para llegar a la muerte, vamos a compartirte temas específicos sobre cómo Jesús gestionó sus emociones. Ciertamente, gestionar las emociones no es nada fácil. Sin embargo, es un tema que urge podamos tratar. Y esto es lo que hoy te voy a compartir. Jesús purifica el templo. Y esto lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 11, del 15 al 19. Dice de esta manera: entonces llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el área del templo. Empezó a echar a los que estaban comprando y vendiendo cosas ahí. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. No permitió que nadie entrara en el área del templo cargando mercancías. Jesús comenzó a enseñarles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración? Así será llamada para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. ¿Y cuánta ira podemos encontrar en este pasaje bíblico? Debemos notar la importancia que Jesús le da a la limpieza del templo, a la purificación del templo. Jesús en este pasaje específico nos muestra la ira que él pudo sentir, la ira que lo llevó a hacer esta limpieza. Era necesaria, ciertamente era necesaria. Y la palabra nos lleva o nos indica que Jesús visita 2 veces el templo. La primera es al inicio de su ministerio en esta tierra, y la segunda es prácticamente al final, donde viene y hace una limpieza profunda y necesaria dentro del templo. Jesús manifiesta su autoridad, ciertamente la manifiesta, como el Mesías anunciado. Y hagamos un poquito la remembranza de cómo estaba compuesto el templo, las partes del templo, dónde se dio este suceso. Porque a lo largo de esta semana, donde Cristo llega a la muerte, pudo experimentar emociones. Ciertamente recordemos que Jesús nos lo revela el libro de Juan. Es un hombre y es un Dios. Y como hombre, al igual que tú y que yo, pudo experimentar emociones, pudo experimentar sentimientos, pudo experimentar hambre, pudo experimentar muchas situaciones que hoy tú y yo podemos experimentar de la misma manera, solo que Jesús las podía gestionar, solo que Jesús podía estar cerca del Padre. Inclusive la palabra de Dios nos manifiesta que después de estar con grandes multitudes, Jesús buscaba los lugares apartados para estar con su Padre. Y entonces podemos ver dentro del templo que habían áreas específicas. Había una área para los gentiles donde todos podían entrar, los que eran judíos y los que no eran judíos. Y entonces ahí podíamos escuchar la palabra de Dios. Otra área específica era para las mujeres, ahí solo podían entrar los judíos. Otra área era la de los israelitas, donde solo entraban los varones judíos. Había otra área de los sacerdotes, donde solamente los sacerdotes podían entrar. Y había el lugar del santuario, donde el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Y el evento que acabamos de hablar en Marcos 11 se dio en el área de los gentiles, en el área donde se preparaban para poder entrar a adorar a Dios, en el área donde se destinaba una situación para prepararse, una situación como de invitación o de introducción para poder estar escuchando la palabra de Dios. Y entonces imagínate que Jesús llega
Y lejos de ver un lugar de preparación o de invitación o un lugar donde la gente puede ser atendida para poder entrar y conectarse con la palabra de Dios, encuentra un mercado de ganado, encuentra gritos, encuentra ruidos, encuentra suciedad. Y cuando tú y yo podemos experimentar la ira, si tú, varón que me estás escuchando, y que sales a trabajar y que estás en un día tremendamente lleno de trabajo, bajo el sol, con cansancio extremo, y llegas a tu casa y encuentras gritos de tus hijos, y encuentras una casa desordenada, y encuentras que no hay comida, ciertamente puedes experimentar la ira. Ciertamente puedes experimentar el enojo, ciertamente puedes experimentar la decepción, el enojo, la molestia. Pero sabes, algo que nos está invitando el Señor Jesús es que Él dice que se vale enojarse, que la ira Jesús la pudo sentir, Jesús la pudo experimentar cuando llega a la casa de su Padre y lejos de ver el lugar para el que se había, el propósito de la casa de su Padre no se estaba cumpliendo. Y entonces el Señor Jesús se enojó, se iró. Sin embargo, dentro de toda esta ira y dentro de todo este enojo, el Señor Jesús pudo gestionar sus emociones y no pecó. Así es que Jesús es un ejemplo de cómo tú y yo podemos gestionar nuestras emociones, podemos ir más allá para no pecar. ¿Sabes? Este es un tiempo donde podemos tomar como reflexión todo lo que Jesús vivió a lo largo de estos días. No fue fácil, experimentó mucha tristeza, experimentó ira, decepción, rechazo. Mucha gente lo rechazó. Sin embargo, Jesús no se enganchó en eso, porque era un personaje sano emocional. Y eso es a lo que hemos sido llamados en este tiempo. Eso es a lo que hemos estado siendo llamados en un tiempo donde podamos gestionar nuestras emociones, en un tiempo donde permitamos que el Espíritu Santo pueda sanar nuestras heridas y por lo tanto tener unas emociones controladas de parte de Dios. Ciertamente es Dios quien nos puso emociones. Él fue el que puso ese toque en nuestra vida. Así es que Jesús no era la excepción. Jesús era un hombre, Jesús era un Dios, tal como lo revela el Evangelio de Juan. Y como hombre, Él se enojó, Él se iró y Él puso orden, y dentro de este orden había una autoridad. ¿Cuál era el propósito de la casa de Dios? Un lugar donde la gente se concentrara, un lugar donde la gente buscara de la palabra de Dios, un lugar donde la gente encontrara a Dios. Y ese sigue siendo el propósito hasta el día de hoy. Sin embargo, ¿en qué se convirtió la casa de oración? En una cueva de ladrones. Ciertamente el Señor lo compara al templo con una cueva de ladrones. ¿Y por qué lo hace? Porque lejos de ser un lugar de adoración, un lugar donde la gente pudiera llegar a adorar y entrar en la presencia de Dios, se había convertido en un negocio, se había convertido en un lugar donde se intercambiaban, donde se vendían, donde se podían hacer tratos que no eran lícitos, tratos injustos. Y sabes, algo que también experimentó Jesús dentro de su enojo fue el enojo por las injusticias que se daban en estas transacciones comerciales. Ciertamente Jesús se llenó de ira, pero aún lleno de ira, Jesús pudo gestionar sus emociones, resolver la situación, pues así como era hombre, estaba conectado con su Padre y por lo tanto también era Dios. Y entonces era un lugar donde se hacían negocios. Otra situación que también podemos ver es que los sacerdotes, los encargados de regular toda esta situación, habían dado rienda suelta a este tipo de acciones. Habían perdido toda la situación, lo habían perdido de vista para lo que ellos habían sido puestos en el lugar del templo. Y entonces habían perdido toda visión. ¿Y qué hacían? Pues permitían que todo el mundo hiciera sus transacciones comerciales. Entonces Jesús, al ver esa situación, al ver esas injusticias, se llena de ira, se llena de enojo, pero jamás peca, ciertamente. Pero hay algo más
importante en esta situación de la casa de oración, y es que la gente había perdido completamente el sentido de la presencia de Dios en su propia casa. Es decir, estando dentro del templo, la gente estaba más atenta a la venta, a la negociación y a otras cosas que lejos de cuidar la presencia de Dios, ellos estaban en otras cosas. Y esto fue lo más doloroso para Jesús, porque Jesús venía a morir por estas personas. Jesús venía o vino a morir por los sacerdotes, a morir por ti y por mí, para que hoy estemos aquí en este tiempo de gracia. Sabes, tú y yo estamos en un tiempo de gracia a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y entonces imagínate su enojo, imagínate su decepción, imagínate cómo Jesús pudo sufrir, pero jamás se enganchó. Y cuando alguien tiene situaciones del alma, tiene situaciones de las emociones, no sabe gestionar sus emociones, regularmente nos enganchamos, regularmente nos prendemos, regularmente cometemos pecado. Y ciertamente Jesús nos vino a mostrar cómo se gestionan las emociones, cómo es la relación con el Padre para poder estar sanos en todo tiempo. Ciertamente en este mundo y con los demás hombres tendremos que forjarnos, pero también dice Jesús que la solución está en Dios. La solución está en que Dios, tú y yo le permitamos a Dios que Él pueda sanar nuestras heridas, pueda sanar lo más profundo de nuestro corazón, las heridas más profundas, aún las heridas que probablemente o a veces pensamos, tú y yo a veces lo pensamos, que han sido sanadas, pero eso no es cierto. El tiempo jamás va a sanar una herida, el único que lo puede hacer es Dios. El tiempo solamente va a permitir que nuestra vida no sea sanada, porque nosotros no se lo hemos permitido a Dios. Pero este es un tiempo para gestionar emociones, este es un tiempo para enfrentar nuestras emociones, para poder soltar lo que hemos cargado por muchos años. Muchos de nosotros, muchos de los que están escuchando este tema en este momento, no queremos enfrentar nuestra situación personal, porque nos duele, porque hay que enfrentar emociones, porque hay que enfrentarnos a nuestro pasado, porque tal vez te tienes que enfrentar a las heridas más profundas de tu alma, pero es ciertamente el tiempo donde Jesús viene a purificar el templo. Y eso tiene que ver con purificar tu vida, con purificar tu corazón, con purificar tu alma, porque el alma está llena de heridas, es en el alma donde llevamos estas heridas. Y sabes, Jesús, Dios, desde la creación, nos crea con un propósito y nos crea para ser felices. Dios nos tiene en este tiempo para ser felices, para ser pleno, pero simple y sencillamente, cuando estamos enganchados en emociones, en heridas, en situaciones, no podemos disfrutar lo que tenemos. ¿Y cuánta gente hoy puede estar soñando y trabajando por lo que no tiene y dejando de ser feliz con lo que tiene? Ciertamente yo te invito a que seas feliz con lo que tienes. Poco, mucho, intermedio, eso es lo que tienes, con eso es con lo que cuentas. Y te invito a que sigas trabajando por lo que quieres, pero sé feliz. Es un tiempo para ser pleno, es un tiempo para dejar de lado los enganchamientos, los enojos, las iras, y todas las emociones pueden ser controladas a través del Dios que te creó a ti y a mí. Ese Dios que conoce qué cablecitos van conectados para que nuestras emociones estén bajo su control. Y una vez que podamos tener emociones bajo control, y una vez que Dios venga a sanar nuestras heridas, nuestro corazón, nuestra alma, entonces podremos tener la plenitud que Cristo Jesús nos otorgó en la cruz del Calvario. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera enganchado con la gente que al inicio le dijo: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, y que unos días después le dijo: crucifícale? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera estado emocionalmente sano? No hubiera llegado a la cruz, no hubiera llegado a la cruz, y eso en consecuencia nos traería que nosotros no seríamos perdonados, no seríamos justificados, no seríamos salvos. El sacrificio de Jesús nos lleva a la salvación, nos lleva al plan de Dios para rescatar nuestra vida.
Pero si Jesús no hubiera tenido controladas sus emociones, si Jesús como hombre no hubiera tenido esa relación con Dios, entonces no hubiera llegado a la cruz, porque como tú y como yo se hubiese enganchado, porque lo rechazaron, porque no lo aceptaron, porque aún dice la Biblia que a los suyos Él vino y los suyos no lo recibieron, los suyos lo rechazaron, los suyos lo crucificaron. Y entonces Él se hubiera enganchado y ese plan perfecto de Dios no hubiera funcionado. ¿Te das cuenta cómo nuestras emociones mal gestionadas nos pueden llevar a ser personas, hombres y mujeres, con frustración, con amargura, con desesperanza? Y ciertamente el sacrificio de Jesús nos trae esperanza, nos trae amor, nos trae un nuevo tiempo para que en el parteaguas del antes y después de Cristo podamos ver cómo nuestra vida puede cambiar. Y ciertamente he de decirte que es un proceso, pero es un proceso que si tú quieres iniciar hoy, lo puedes iniciar hoy. Si tú quieres esperar a mañana, te habrás de perder cosas interesantes. Sin embargo, Dios es un caballero y Dios respeta siempre las decisiones que nosotros tomamos, pero hoy es la invitación de que tú puedas tener emociones totalmente gestionadas, que puedas permitirle a Dios que tus heridas sean sanadas. Jesús a eso nos trae en este tema, a purificar el templo. ¿Y qué es el templo? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ciertamente cuando tú vas a vender o vas a rentar una casa, no la muestras con suciedad. La muestra es limpia para que se interesen para esa compra o para esa renta. Así pasa con nosotros. Nosotros no podemos permitir o el Espíritu Santo no puede venir sobre nuestras vidas para poder habitar en nosotros cuando tenemos heridas, cuando tenemos ciertamente mucho dolor, mucho pecado en nuestro corazón. La falta de perdón es pecado. Y cuando todo eso está, el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros. Así es que este es un tiempo, es una invitación que Jesús te está haciendo, que Jesús te está mostrando que Él también sufrió, padeció, se enfrentó a cosas, por supuesto se enfrentó a las tentaciones de Satanás, se enfrentó a la ira, al enojo, a la decepción. Sin embargo, nunca se enganchó. Jesús expresó una fuerte indignación al ver que los peregrinos, las personas que llegaban a esta fiesta de la Pascua que se celebraba, no eran tratados como personas, simple y sencillamente eran tratados como objetos. Había una distinción en los sacerdotes tremenda, la cual no permitía que todos vinieran a compartir de la palabra, que todos recibieran la palabra de Dios. Y sabes, este tiempo ha cambiado para ti y para mí, porque hoy podemos usar estos medios, hoy podemos usar las redes sociales, hoy podemos usar cualquier medio para que tú sepas que Jesús ha venido a purificar tu casa, tu corazón, a tu familia, tu alma, si es que lo necesitas. Jesús viene en autoridad y este es uno de los primeros eventos que Jesús se enfrenta antes de morir. También va a enfrentar tristeza y también dice la palabra de Dios o la Biblia que Jesús lloró. Así es que Jesús conoce el tema de las emociones. Y si tú en este momento tienes alguna situación con las emociones, tus emociones están sumamente descontroladas, yo te invito a que puedas acercarte a Jesús, a que puedas acercarte y le puedas invitar a tu corazón y le puedas invitar para que Él venga y Él entre en tu vida y sea una realidad y tú puedas decir: a partir de que Jesús entró a mi vida, soy una nueva persona. Y esto no es un arte de magia, esto se trata de creer, de buscarle, de estar en comunión con Él. Esto se trata de experimentarlo cada día, de ir a la palabra de Dios, que es la Biblia, de leerla, de meditarla y de después, para que después tú la puedas practicar y después la puedas enseñar. Y este es un tiempo para eso. Así es que este es un tema muy interesante. Gestionar nuestras emociones más que urgente es necesario para que puedas tener una vida en plenitud, para que puedas establecer un tiempo de plenitud en Cristo Jesús. No en lo que tienes. No bases tu plenitud o tu felicidad ni tu éxito
en tu casa, en tu esposo si es guapo, en tus hijos, en tu dinero, en tu trabajo, porque eso es terrenal. La felicidad proviene y la plenitud proviene cuando Dios entra en tu vida y puedes transformarla. Él la transforma a través de su amor y de su misericordia, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Al morir en la cruz y derramar su sangre por ti y por mí, podemos entrar y tener acceso a Dios. Podemos regresar a esa relación que nos permite ir al origen de tu creación y de mi creación y poder encontrar en Dios esa respuesta. Dios es la respuesta. Dios es la esperanza. Solamente Dios es el que te puede ayudar. Así es que voy a terminar este tema con una oración. Señor, te doy gracias en este tiempo, porque la persona que está escuchando este mensaje, Padre, tú conoces su vida, tú conoces su situación emocional, tú conoces aún, Señor, lo que para él o para ella designaste, el propósito con el cual la creaste, Señor. Y hoy, Padre, ponemos la vida de estas personas en tus manos, delante de ti. Señor, sabemos que es un trabajo del Espíritu Santo, de Jesús y tuyo. Y hoy confiamos en que cada persona que esté escuchando este mensaje, Padre, será tocada por tu presencia en el nombre de Jesús. Y que cada uno de ellos podrán experimentar un tiempo del antes y después, un tiempo con Cristo y un tiempo donde pueden llegar a la plenitud. Te damos gracias por cada persona que esté escuchando este tema y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido un placer poder compartir contigo un tema de los cuales estarán hablando a lo largo de esta semana. Esperamos que puedas seguirnos y que puedas estar al pendiente de los demás temas, de cada uno de los temas, porque cada uno de los temas Jesús estará mostrándose en la situación de las emociones y en cómo Jesús las gestiona. Así es que ten un gran día y permite que el amor de Dios y que el sacrificio de Jesús vengan a tu vida y pueda ser transformado y también pueda ser un hombre o una mujer en plenitud. Muchas gracias por escucharnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales, Esperanza Tolcayuca.